Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, dice ese salmo. Y en el domingo de la palabra de Dios lo decimos de una manera muy especial. En la segunda lectura de San Pablo, que hoy se ha proclamado, pues es totalmente adecuada para esta asamblea. San Pablo ha hecho un llamamiento a la unidad. Dice, ¿cómo que hay divisiones entre vosotros? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es que yo soy de Apolo, tú eres de Cefas? A ver, Cristo está dividido. Y entonces San Pablo, haciendo un llamamiento a la unidad, dice, tened un mismo pensar y sentir. Obviamente, también entre nosotros hay sensibilidades distintas. Claro que las hay. No solamente es lícito, sino que es bueno, que existan sensibilidades distintas, que existan también intuiciones diversas, pero fijaros, pero si tenemos la palabra de Dios, si todos los aquí presentes sabemos distinguir lo que son opiniones de los hombres, que son legítimas, pero que son opiniones y son cambiantes, de lo que es la palabra de Dios, que es eterna, que está inspirada por el Espíritu, si sabemos distinguir eso, si sabemos que las ideologías van cambiando y van cayendo unas ideologías y nacen otras, pero que la palabra de Dios es eterna y es la revelación de Dios, entonces sabemos que cielo y tierra pasarán, pero que la palabra de Dios no pasará. Y si estamos todos unidos en la palabra de Dios, si creemos que es una verdad eterna, entonces tiene que haber una gran unidad entre nosotros. ¿No la va a haber? Si no hay unidad entre los que creemos en la revelación de Dios, es que no hemos recibido bien esa revelación de Dios. Qué importante después es acoger la palabra de Dios con conciencia de que mi sensibilidad, mi forma de pensar, se tiene que ir moldeando, educando desde la palabra de Dios. No al revés, porque a veces existe el riesgo de que uno recibe la palabra de Dios, pero la recibe parcialmente, en algunos aspectos con los que sí que me identifico, y la adecúa a su pensamiento. Y entonces, sea o no consciente de ello, está manipulando la palabra de Dios. Hay como dos maneras, ¿no? Como dos maneras de... Yo recuerdo que esto el año pasado os lo recordé en el encuentro de catequistas. Hay dos maneras de acercarse a la palabra de Dios. Una es, uno en la palabra de Dios ve unos textos con los que su sensibilidad se identifica especialmente y entonces se centra en ellos, los medita, y los demás pasajes con los que no se identifica tanto los pasa rapidito y casi ni los lee. Eso tiene su peligro, claro. Otra manera de leer la palabra de Dios es, cuando yo la leo en su integridad, descubro que hay pasajes hacia los cuales no tengo una facilidad de identificarme con ellos, que me cuestan, pero como sé que son palabra de Dios, igualmente yo hago el esfuerzo de entenderlos en toda su profundidad, de adecuar mi pensamiento, mi sensibilidad a la palabra de Dios. Fijaros, eso supone una cosa. En el mundo político se habla de pluralismos, ¿no? De acuerdo, pero en el seno de la Iglesia no es normal que hablemos de pluralismos. En todo caso, tenemos que hablar de pluriformidad, porque tenemos algo en común tan grande como es la palabra de Dios revelada para nosotros. Y luego tendremos nuestras sensibilidades, pero tenemos una unión en la revelación de Dios que hace que entre nosotros, la unidad que tiene que existir entre nosotros, obviamente es muy superior a la que pueda existir en el mundo. En el mundo existirán pluralismos, entre nosotros existe una pluriformidad, porque hay una unión en el Dios que se revela y nos muestra el camino para llegar al Padre. Partimos todos de esa unión grande, ¿no? Por eso ha dicho la carta de San Pablo, tened entre vosotros un mismo pensar y un mismo sentir. Fíjate tú bien, un mismo pensar y un mismo sentir, pues sí, porque queremos que esta palabra de Dios que dominicalmente recibimos vaya configurando nuestra forma de ver el mundo. Vemos el mundo a los ojos, desde los ojos de Dios, desde la luz de Dios.
y vaya configurando nuestro sentimiento. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que os quería decir. Y en segundo lugar, estamos en el octavario de la unidad de los cristianos. El próximo miércoles, día 25, que se celebra la conversión de San Pablo, allí vamos a concluir ese octavario. Entonces quisiera hacer una referencia a algo que yo creo que como catequistas es importante. Porque el Evangelio de hoy dice, ¿no? Dice el Señor, os haré, ha llamado a los primeros discípulos, Jesús, el Evangelio de hoy es el inicio de la vida apostólica de Jesús. Jesús llama a la conversión, anuncia la llegada del reino y hace ya la llamada a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles. Les llama y les dice, desde ahora seréis pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Esa es la expresión evangélica. Bueno, ¿y cómo tenemos que interpretar esto? El Papa suele decir con frecuencia que no tenemos que ser proselitistas, que no hay que ser proselitista, ¿no? Tenemos que ser apóstoles. ¿Cómo hay que entender esto? Bueno, la verdad es que eso de no ser proselitistas, es verdad que la palabra proselitista en sí misma, en su etimología, no dice nada malo, todo lo contrario. La palabra proselitista es ganar almas para Dios, ¿no? Pero es verdad que la palabra no solo hay que entenderla en lo que su etimología significa, sino también en un cierto espíritu que lleva detrás suyo, ¿no? Una cierta mala fama, y es que el proselitismo es una acción en la que uno con su propio amor, desde un amor propio, quiere ganar personas para su causa, pues un poco como quien se coloca unas medallas diciendo, he conseguido este triunfo, ¿no? Yo he convertido a esta persona, una cosa así, como si uno fuese el autor de la conversión, como si la conversión fuese una especie de triunfo personal. He conseguido vencerle a este y se ha convertido. Y obviamente suele insistir mucho el Papa que ese no es el espíritu de os haré pescadores de hombres. El apóstol, que no el proselitista, nunca dirá, he logrado convertir a este. No, eso no lo dirá nunca. El apóstol más bien es consciente de que para ganar almas para Dios, se dice allí, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Es decir, es el Padre el que mueve las almas para que lleguen a la fe. No soy yo el que las gano, no, es el Padre el que mueve las almas. Nosotros nada podemos hacer sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios. Por ejemplo, la palabra que yo estoy predicando ahora, si esta palabra que estoy predicando le hace bien a alguno, será porque el Espíritu Santo ha movido su corazón. Porque la palabra que yo pronuncie tenga en sí la capacidad de ganar ningún alma. Es el Espíritu el que mueve los corazones. Por eso un apóstol, un proselitista dirá, yo he ganado almas, no, yo he convertido a personas. Y un apóstol más bien dirá, bendigo a Dios porque me ha permitido ser testigo, estar presente en ese momento en el que un alma se ha abierto a la gracia de Dios. Y yo me descalzo porque piso un terreno sagrado en el que Dios me ha permitido ser testigo de un alma que abre su corazón a Dios. Y Dios me ha elegido como pequeño instrumento suyo para asistir ese parto, el parto de una conversión. El proselitista no es consciente de que las almas tienen un tiempo y un momento de gracia, que es Dios el que da su gracia en un momento determinado, ¿no? No sabe respetar los tiempos de Dios, no sabe respetarlos. Sin embargo, el apóstol está atento al momento de gracia, al tiempo de gracia que Dios tenga reservadas para las almas. Sabe esperar, sabe ser paciente el apóstol, el proselitista no. No sabe esperar, porque busca su triunfo. El apóstol sí, tiene la misma paciencia, el apóstol, que la que tiene Dios, y Dios tiene mucha paciencia. El proselitista se enfada
y se decepciona. El apóstol ni se enfada ni se decepciona, porque sabe que la obra es de Dios. Hoy, por lo tanto, ¿no?, en este evangelio en el que se dice, os haré pescadores de hombres, recibimos esa llamada y la recibimos con esa conciencia, con la conciencia de decir, Señor, me has asociado a ese misterio en el que queremos ganar las almas para Dios. Y es tu gracia la que lleva a cabo, ¿no?, ese vencimiento de las resistencias que existen en el corazón de los hombres. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo te pido, Señor, primero, no estorbar. Te pido, Señor, que por mi falta de santidad, que yo no sea obstáculo en esa obra tuya de ganar almas, que nunca sea yo antitestimonio, que mi presencia, mi mediación allí como catequista, ¿no?, como sacerdote, como obispo, no ponga obstáculos, ¿no? Y al mismo tiempo, Señor, me ofrezco a ti, ofrezco mi presencia semanal en la catequesis, ofrezco mi palabra, ofrezco mi oración por estos niños, por estos adolescentes, por estos catecúmenos. Te ofrezco para que tú te puedas servir de ella para llevar adelante, para consumar esa salvación de tantas almas, ¿no? Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Te damos gracias, Señor, por habernos hecho pescadores de hombres, por habernos encomendado lo más importante que se pueda encomendar en esta vida, que es acercar a nuestros hermanos a la fe. A ver, ¿hay alguna tarea más importante en esta vida? Yo no conozco ninguna, ¿eh? Con perdón de los ingenieros que están en centrales nucleares, con perdón de quienes gobiernan los pueblos, de quienes dirigen las finanzas y los bancos, el Fondo Monetario Internacional, con perdón de todos ellos, yo no conozco una encomienda, una labor más importante y más crucial en esta vida que ser instrumento de Dios para que las almas se abran a la luz de Dios. Recibimos esa encomienda con la conciencia de que no somos dignos de la llamada que hemos recibido, pero con inmensa gratitud. Comprometidos a ser uno, a tener un mismo pensar y un mismo sentir, a comprometernos en la tarea de la propia santidad, que será nuestra gran aportación para poder ser verdaderos pescadores de hombres.